y España en 1978. Como ven, en el lapso de 3 años, 3 países del sur de Europa se dotan de constituciones todas ellas muy ambiciosas en la definición de derechos sociales, económicos y culturales, mucho más avanzadas, por tanto, en la definición de esos derechos prestacionales de tercera generación que de lo que puedan ser otras constituciones como la francesa o la alemana o la italiana, simplemente por una razón del tiempo en que fueron promulgadas. Casualmente, o no, Grecia, Portugal y España están sufriendo una crisis económica brutal, muy superior a la de otros países europeos que ha provocado incluso la intervención por la Unión Europea de Grecia y de Portugal. Los españoles nos hemos librado por los pelos de la intervención soberana, pero nos han intervenido a la banca a través de un fondo europeo dotado con una línea de crédito de 100.000 millones de euros. Por tanto, indirecta o parcial o sectorialmente, hemos sido también objeto de cierta intervención. Y esa intervención se ha condicionado a unos fuertes programas de reestructuración financiera y de recortes de gastos. Por tanto, nos encontramos ante la paradoja de que los países que han ido más adelante en la constitucionalización de las prestaciones sociales son los a los que se les está mandando, se les está imponiendo, por la fuerza de los hechos y, como digo, del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, etcétera, etcétera, la mayor marcha atrás en estos derechos. Bien, y creo que, por tanto, lo que pueda estar ocurriéndonos a nosotros puede ser de utilidad también en países como el Ecuador, porque, como saben ustedes mejor que yo, el Ecuador aprobó en el 2008 una constitución, la Constitución de Montecristi, que es asimismo muy ambiciosa en la definición de la constitucionalización o la consagración de derechos sociales, económicos y culturales. Por ponerles algún ejemplo, el derecho a la educación, de su artículo 26, el derecho a la vivienda, de su artículo 30, el derecho a la salud, de su artículo 32, o el derecho a la seguridad social, del artículo 34. Todos ellos tienen su correlato, por ejemplo, sus analogías con preceptos similares de la Constitución española. Y, por tanto, de algún modo, en fin, lo que nos ocurre ahora a los españoles puede algún día ser también de utilidad, ser un debate de utilidad en este país, si, espero que no sea así el caso, les azota en algún momento una crisis. Pero ya han dicho los teóricos del capitalismo que la economía capitalista es por sí misma cíclica y, por tanto, las crisis son consustanciales a la economía del mundo. Pues bien, esto supuesto, ¿cuál es, hecha esa introducción, cuál es el planteamiento de esta reflexión? Se trata de dirimir cuál sea la eficacia normativa de los derechos sociales, derechos, en el caso de los españoles, proclamados por el capítulo 3 del título 1 de la Constitución española, pero proclamados ya en el propio tenor literal de la Constitución con cierta ambigüedad, porque el capítulo se intitula Principios rectores de la política social y económica. Y, por tanto, de acuerdo con este título, alguien podría decir, bueno, entonces no se trata de auténticos derechos, son principios que, de acuerdo con la teorización de los principios de Alexis y tal, serían mandatos de optimización para orientar, inspirar la evolución futura del ordenamiento jurídico, por tanto, del derecho objetivo, pero no son auténticos derechos subjetivos. Sin embargo, dentro de ese capítulo intitulado Principios rectores del orden económico y social, se proclaman derechos literalmente: el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a un medio ambiente digno y adecuado. Esto supuesto, el Tribunal Constitucional, ya prontamente español, digo, afirmó que cuando la Constitución afirma o proclama un bien jurídico como un derecho, no puede tratarse de un flatus vocis, sino que, cito literalmente, nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos. Esto lo afirma, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 12/94 de 17 de enero. Pues bien, si no son derechos ilusorios, sino reales y efectivos, ¿qué eficacia despliegan? Tradicionalmente, como digo, parte de la doctrina les negaba esta condición subjetiva. Como parte de los derechos subjetivos de la persona, afirmaba que eran simplemente principios. En mi opinión, hay que superar estas reticencias y hay que afirmar, efectivamente, que los derechos sociales, económicos y culturales, cuando se proclaman como tales derechos, lo son y, por tanto, alguna eficacia subjetiva despliegan. Lo cual no quiere decir que todos los derechos sean iguales.
En mi opinión, hay que hacer una interpretación sistemática y finalista capaz de descubrir las relaciones existentes entre todos los derechos de la persona al servicio de la dignidad de la persona. A mi opinión, es hasta un ejercicio de cinismo jurídico afirmar que es un derecho inviolable de libertad con todas las garantías constitucionales la inviolabilidad del domicilio, y sin embargo no es un auténtico derecho el derecho a la vivienda. Y el que no tenga vivienda, ¿cómo se defiende la inviolabilidad de su domicilio? ¿Qué es el domicilio sino un espacio reservado donde ejercer la intimidad individual y familiar? Si no dispongo de ese espacio, ¿cómo se garantiza la inviolabilidad de mi domicilio? ¿Puede ser inviolable el domicilio cuando uno duerme debajo de un puente? Por tanto, creo que la reflexión es necesaria y que hay que afirmar, como digo, la conexión y relativizar las fronteras, muchas gracias, entre derechos de libertad, de participación y de prestación. Estos supuestos, sin embargo, no todos los derechos tienen la misma textura constitucional. Los derechos sociales de tercera generación tienen un contenido preponderantemente prestacional que los hace necesariamente relativos o condicionados. Es decir, la efectividad del derecho está condicionada a la disponibilidad, cuando se trata de un derecho de prestación, a la disponibilidad de medios personales, medios materiales y medios financieros. Sin esos medios es imposible la prestación, y sin la prestación no es efectivo el derecho. Pero eso, en mi opinión, no priva de toda eficacia subjetiva a estos derechos sociales, sino que son derechos infieri, derechos que el legislador no solo puede, sino que debe perfeccionar como tales derechos subjetivos, perfectos, capaces de soportar una acción judicial, instituyendo la provisión de medios adecuados y también de resultados demandables judicialmente. Y así lo ha hecho el legislador y el Ejecutivo españoles, lo han hecho a lo largo de 30 años. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se reducen los medios? ¿Es lícito entonces reducir las prestaciones? ¿Es lícito dar marcha atrás en este proceso? Estos recortes hechos en la sanidad, en la educación, en la seguridad social, devuelven, como les decía, a la actualidad el viejo debate científico sobre la reversibilidad de las prestaciones sociales, que soportó distintas posiciones doctrinales. Entre nosotros, Luis López Guerra, por ejemplo, decía que, como son mandatos de optimización de los derechos sociales garantizados constitucionalmente, no cabe dar marcha atrás por parte del legislador en las prestaciones en garantía de los mismos, frente a otra doctrina que relativizaba esto y que ha sido la que finalmente, por ejemplo, soportada por Edorta Corbereros o por Luciano Parejo, la finalmente respaldada por nuestro Tribunal Constitucional. A propósito, por ejemplo, de la seguridad social, afirmó ya el Tribunal Constitucional en una sentencia del 87 y lo recalcó después en otras sucesivas, que es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquel. Luego, en función de la evolución de las circunstancias, sobre todo las sociales y económicas, sí puede el legislador, o el Ejecutivo en su caso, modular la acción protectora del sistema de seguridad social sin hacer ser inconstitucional. Y recalcó el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 37-94, que la garantía de estos derechos sociales no equivale, cito literalmente, al mantenimiento incólume del régimen establecido. Esto supuesto, entonces cabe la regresión, la reversión libre por parte del legislador o ejecutivo en las prestaciones puestas al servicio de estos derechos. En mi opinión, tiene, por supuesto, el legislador un amplio margen, pero no es un margen ilimitado. Como razonó también nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 81-82 a propósito del derecho al trabajo, no se puede privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas. Luego cabe dar marcha atrás, pero tiene que haber razón suficiente. Estos cánones de motivación del acto, sea legislativo o ejecutivo, constituyen también, como es evidente, cánones de control de las decisiones tomadas, control judicial, sea de la jurisdicción constitucional o de la jurisdicción contenciosa, según el caso. Por tanto, la tesis que traigo yo aquí es que las circunstancias económicas y sociales pueden ser efectivamente razón suficiente para adoptar leyes y medidas restrictivas de los derechos sociales, pero no pueden ser
no puede bastar una invocación genérica de la crisis para justificar cualquier medida. Cabe, por tanto, arbitrar parámetros de control de la discrecionalidad o de la libertad de configuración del legislador y de la discrecionalidad administrativa, como puede ser el control del procedimiento seguido, que siempre es un aspecto arreglado, el control de la forma adoptada, por tanto de la motivación, de la existencia de motivación suficiente en el acto, y por último, el control, y ahora ya penetro en el núcleo duro de la discrecionalidad, porque motivación y procedimiento son aspectos reglados, el control de la proporcionalidad y del respeto de la igualdad en los sacrificios realizados. Permítanme, y con esto concluiré, señora moderadora, mi ponencia, que les ponga algunos ejemplos de derecho comparado, de la aplicación de estos controles. Aplicación efectiva, es decir, que lo que le estoy dando no es una aportación puramente academicista, sino que ha tenido aplicación práctica en los países europeos y no solo europeos. Empezando por el caso de hace ya años el Canadá. En el Canadá, hace ya años, en el caso Eldridge contra British Columbia, resuelto en el 97 por el Tribunal Supremo, se suscitó si era lícito o no que se suprimiera del sistema público de salud un servicio de lenguaje de signos para los sordos, que tenían un problema sanitario y tenían que acudir a la salud pública. La Administración defendió este recorte, la supresión de este servicio, por razones presupuestarias. Dijo, es que tenemos una crisis, tenemos que recortar, no podemos permitirnos este lujo. El Tribunal Supremo sometió el juicio a prueba y consideró probado que el coste del servicio que se había suprimido ascendía a $150.000 anuales, equivalentes al 0,0025% del coste del presupuesto sanitario. De modo que el alto tribunal rechazó el fundamento porque, cito literalmente, en estas circunstancias el rechazo a gastar una suma tan relativamente insignificante para mantener y extender el servicio no puede constituir un mínimo impedimento para los derechos constitucionales de los recurrentes. He aquí, pues, el primer fallo condenatorio de la Administración, anulatorio de la medida del recorte por desproporcionalidad. Si el ahorro conseguido es de un 0,0025, eso no justifica un sacrificio de los derechos constitucionales. Cosas similares han ocurrido después en otros países y entro ya en Europa. En Italia, por ejemplo, donde el Tribunal Constitucional tiene afirmado que los derechos sociales son derechos relativos, también ha afirmado posteriormente que está sujeta al juicio de razonabilidad de parte de esta Corte en referencia a la exigencia constitucional de tutela del derecho a la salud, por ejemplo, la prestación sanitaria. Y por tanto se reserva la capacidad para anular un ejercicio, sigo con la cita literal, macroscópicamente irrazonable de la discrecionalidad administrativa. Y sobre esta base, por ejemplo, en el 2012, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 236/2012, declaró inconstitucionales varios preceptos legales que sacrificaban la libertad de elección del lugar de tratamiento del paciente porque la limitación introducida, cito literalmente, no tiene necesariamente un ahorro de gastos, bien al contrario, podría traducirse incluso en una deseconomía, por lo que la juzga, finalmente, irrazonable, inútilmente restrictiva. Fin de la cita. En fin, en Alemania, por ejemplo, en el 2012, juzga el Tribunal Constitucional Federal, el Bundesverfassungsgericht, una reducción de los salarios, y perdónenme aunque me extienda un minuto, es un caso muy querido para mí porque soy profesor universitario. Se trataba de la ley del Estado de Hesse que reducía la retribución de los profesores universitarios sensibles